Continuamos ahora con la resolución de problemas de potencial eléctrico. Calcula el potencial en un punto A situado a una distancia de 20 centímetros de una carga de menos 4 microcoulomb. Recordamos por aquí la fórmula de potencial es la constante K por la carga entre la distancia. Entonces simplemente aplicamos fórmula, el potencial en ese punto A será la constante 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por sobre coulomb cuadrado, el valor de la carga 4 por 10 a la menos 6 coulomb y la distancia que de 20 centímetros pues es 0,20 metros. Resolvemos y obtenemos el potencial en A. Eso es todo. Otro ejemplo me dice, dada la figura, observamos aquí la figura, si la carga es de 3 microcoulomb y las distancias desde la carga a los puntos B y A son respectivamente, la distancia desde la carga hasta B son 12 centímetros y desde la carga de la distancia de la carga hasta el punto A son 36 centímetros, calcular la diferencia potencial entre A y B. Calculamos el potencial en A, aplicamos la misma fórmula, la potencial en A será la carga, la constante por la carga entre la distancia de la carga hasta el punto A. Sustituimos los valores y obtengo el potencial en A. Lo mismo hago con el potencial en B. Sustituyo el valor de la constante por la carga, el valor de la carga entre la distancia que ahora es la distancia hasta B. La distancia que hay de la carga hasta B. Y sustituimos los valores y obtengo el potencial en B. La diferencia potencial en B, pues simplemente el potencial en B menos el potencial en A. Y obtengo mi resultado. Al ser positivo, eso significa que el potencial en B es mayor que el potencial en A. Hacemos este otro. En el cuadrado de la figura, cuyas diagonales miden 6 centímetros, recordamos que estas serían las diagonales, la longitud de CB y la de DE, se muestran tres cargas, cuyos valores son la carga C de menos 5 microcoulomb, la carga D es de 3 microcoulomb y la carga N es 2 microcoulomb. Debemos calcular el potencial en A, el potencial en el punto B, la diferencia potencial entre B y A, el trabajo necesario para transportar una carga de magnitud 2,5 por 10 a la menos 8 coulomb desde el punto A hasta el punto B. Calculamos la primera parte del punto A. Para calcular el potencial en el punto A vamos a hacer lo mismo que ya venimos haciendo, pero todas las cargas con respecto al punto A. Entonces, el potencial de la carga C en A, igualito, recordamos por aquí la fórmula, simplemente es el potencial que ejerce la carga C en el punto A sería la constante por la carga C entre la distancia desde C hasta A. La distancia desde C hasta A, dado que esto es un cuadrado y que las diagonales son 6, obviamente las diagonales son iguales, pero al ser un cuadrado, ellas se intersectan en el punto medio de las diagonales. Por lo tanto, todas las distancias de C hasta A, de A hasta D, de A hasta E y de A hasta B son de 3 metros. Ahora sí, sustituimos, entonces me quedaría la constante, el valor de la carga en C, que es menos 5. Aquí sí vamos a trabajar con los signos de las cargas. Menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb entre 3 metros. Resolvemos y obtengo el potencial de la carga C en A. Lo mismo el potencial de la carga D en A, la misma situación. Sustituimos el valor de la carga D, ahora la distancia que hay entre D y A, y me da mi potencial de la carga D en el punto A. De igual forma, la carga E en A, la potencial de la carga E en el punto A, sustituimos los valores de la carga de la constante y la distancia y me da el potencial de E en A. Luego obtenemos el potencial resultante en A, que sería simplemente la suma de los tres. Recordamos que en la clase anterior, la clase teórica, sabemos que el potencial es una magnitud escalar, ella no es magnitud vectorial. Por lo tanto, simplemente sumamos el potencial de cada carga con respecto al punto A. Por eso que vamos a tomar en cuenta ahora los signos en las cargas. Y en este caso el potencial en A es de 0. El potencial en el punto B debemos hacer el mismo trabajo. El potencial de cada una de las cargas, pero ahora con respecto al punto B. El potencial de la carga C en B vendría dado por
el potencial de C en el punto B sería la carga en C, la constante por la carga en C y la distancia desde C hasta B. La distancia de C hasta B, pues la diagonal completa, que son 6 metros. El valor de la carga y obtengo mi potencial de C con respecto al punto B. De igual forma lo hago con la carga D, de D con respecto al punto B. Pero la distancia entre D y B no la tengo, no la conozco. Pero como al ser un cuadrado, al cruzarse las diagonales, se forma aquí un ángulo recto. Entonces, esto legalmente es un triángulo rectángulo y yo puedo aplicar Pitágoras, donde este DB vendría siendo la hipotenusa y los dos lados de 3 metros serían los catetos. De ahí puedo obtener la distancia de D hasta B, que aplicando Pitágoras me queda 4,24 metros. Ahora sí, sustituyo en la fórmula la carga en D, la distancia ya calculada, y obtengo el potencial de la carga en D con respecto al punto B. De igual forma, la carga en E con respecto al punto B. Me quedaría entonces la carga en E. La carga en E, la distancia de E hasta B, pues al ser un cuadrado, ya sabemos que es la misma que me dio de D hasta B, por eso es de 4,24. Y entonces el potencial de la carga E con respecto al punto B me da 4.245 voltios. El potencial resultante de B viene dado por la suma entre el potencial que me dio es la carga C con respecto al punto B, la de D con B y la de E con B. Sumamos y me da entonces de 3.113 voltios. Luego me piden la diferencia de potencial entre B y A, pues calculamos la diferencia potencial, recordamos que eso es el potencial en B menos el potencial en A, y en este caso pues el potencial en A era 0, pues me da 3.113 voltios. Esto significa que el potencial en B es mayor que el potencial en A, porque me dio positivo. La última parte me pide el trabajo necesario para transportar una carga de magnitud 2,5 por 10 a la menos 8 coulomb desde el punto A hasta el punto B. ¿Cómo hacemos eso? Despejamos el trabajo de A hasta B de esta expresión. Entonces sería simplemente la carga que está dividiendo pasa a multiplicar y multiplica a la diferencia potencial para obtener el trabajo. El trabajo entonces sería la diferencia potencial que me dio 3.113 voltios por la carga, que es la que quiero transportar, que sería 2,5 por 10 a la menos 8 coulomb, para obtener entonces, ya sabemos que la unidad de trabajo sería joules. Y finalmente tenemos este otro ejemplo, ¿cuál es la energía potencial eléctrica de una carga de 6 nanocoulomb localizada a 0,05 metros de otra carga de menos 80 microcoulomb? Calculamos primero el potencial creado por la carga de 6 nanocoulomb. Entonces sería el potencial, recordamos por aquí la fórmula, el valor de la constante por la carga entre la distancia. Con eso tenemos el potencial que me da 1080 voltios. La energía potencial eléctrica de la carga 6 nanocoulomb localizada a 0,05 metros de la carga de una carga menos 80 microcoulomb viene dada por. Aquí utilizamos la fórmula del trabajo es igual a la carga por el potencial. Entonces sería simplemente, el trabajo sería la carga de menos 80 microcoulomb por el potencial. Eso me da menos 0,0864 joules. Este valor negativo de la energía potencial eléctrica significa que al separar las cargas, el trabajo debe ser realizado en contra del campo eléctrico. Una fuerza externa debe suministrar un trabajo de 0,0864 joules para poder trasladar la carga hasta el infinito. Bueno, con eso terminamos, digamos, este tema y el primer momento pedagógico. Y tenemos estos ejercicios propuestos. Se tienen dos cargas eléctricas ubicadas sobre una misma recta. Ahí está la carga 1, que es de 6 microcoulomb, la carga 2, que es de menos 6 microcoulomb, y están separadas 12 metros, como se observa aquí en la figura. Calcular el potencial en A, calcular el potencial en B, aquí, calcular la diferencia potencial. Ahí simplemente vamos a aplicar la fórmula
de la carga 1 con respecto a la carga A, con respecto al punto A, la carga 2 con respecto al punto A, y sumamos esas dos para obtener la resultante en A. Igualito hacemos con el punto B, calculamos el potencial en B generado por la carga 2, el potencial de la carga 1 con respecto al punto B, obtenemos el resultante del B. Eso es lo que hacemos en la A y la B. Y la diferencia potencial, pues simplemente el potencial en B menos el potencial en A. En este dice, se muestra un triángulo que está en la figura, en cuyos vértices C y D se ubican cargas. La carga C es de menos 3 por 10 a la menos 8 coulomb. Y la carga D es 1 por 10 a la menos 7 coulomb. Si la distancia AD es de esta AD es de 10 centímetros, calcular el potencial en A, calcular el potencial en B, y calcular la diferencia potencial y el trabajo que debe realizarse para trasladar una carga de 1,5 nanocoulomb desde A hasta B. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Igualito, vamos a calcular el potencial en A. Para calcular el potencial en A, pues necesitamos la distancia que hay desde C hasta A. Y la distancia que hay desde D hasta A, ya la tengo, que es de 10. Recordamos que como me están dando este ángulo, yo puedo aplicar, como D hasta A es el cateto adyacente del ángulo de 60, pues yo puedo aplicar coseno. Coseno de 60 va a ser igual al cateto adyacente, que es DA, entre la hipotenusa, que es CA. Y de ahí puedo obtener la distancia de C hasta A. De la misma forma, vamos a trabajar conociendo de D hasta A y el ángulo y el de 60, pues yo también puedo calcular la distancia de C hasta D. Esa distancia de C hasta D la necesito para poder trabajar y determinar la distancia de C hasta B. La distancia de C hasta B viene siendo la hipotenusa de este triángulo más grande que tiene ángulo de 30. Y con ella yo puedo obtener la distancia. Esta sería el seno. Seno de CD, seno de 30, que sería CD, es igual al cateto opuesto, que es CD, entre la hipotenusa, que es CB. Y ya con esa distancia yo puedo calcular la distancia de C hasta B y seguir trabajando. Calcular la diferencia potencial de desde B hasta BA, porque después yo voy a necesitar la distancia desde D hasta B. La distancia de D hasta B, pues también la puedo calcular ya con Pitágoras, porque ya conozco esta, ya puedo haber calculado esta y obtengo esta. El trabajo que debe realizarse para trasladar una carga eléctrica, pues igual aplicamos la formulita. Con eso terminamos. Ahí cualquier cosa a nivel teórico y por ahí pueden revisar este link sugerido. Cualquier cosa pues me escriben al WhatsApp y seguimos trabajando Dios mediante el día lunes con el grupo A y el viernes con el grupo B para cerrar.